No me presenté, yo soy Alberto Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia CAT. Jaime Farías informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro. Con el paso de los días, es muy probable que usted no conozca, la gran mayoría de quienes nos escuchan, no conozca a una persona con COVID. Y le podría parecer lejano, le podría parecer remoto el riesgo de que esta enfermedad afecte a un ser querido de usted o a usted mismo, porque simplemente lo oye en las noticias, lo oye aquí, lo lee en los periódicos y en algún momento podría usted pensar que esto es una alaraca innecesaria, que es algo que no corresponde con la realidad. La experiencia vivida en los países que ya han tenido esta epidemia ilustra precisamente que ese estado de ánimo en donde se ve como un problema acaso remoto nos puede tomar por sorpresa y puede hacer que la población, cada uno de ustedes, de repente se sorprenda de identificar que ya conoce a uno, que ya conoce a dos, que ya conoce a 6, que ya conoce a 12, que ya conoce a 24, que ya conoce a 36 y que empieza a conocer y también es afectada su familia. No hemos querido alarmar a la población, lo que hemos querido es dar a conocer la información como es, pero esta es parte de la realidad. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, es un tecnicalismo matemático para referirnos que esto no aumenta de un caso en un caso en un caso, sino que precisamente tiene esta progresión. 2 casos, mañana 4, mañana 8, mañana 16, mañana 32, etcétera. Y muy pronto tenemos decenas de miles de casos que necesitan atención hospitalaria. Y esto puede ser tan rápido que obviamente no permita la adaptación del sistema de salud, a pesar de que llevamos semanas en el proceso de reconversión y entonces estemos en graves y grandes problemas para atender a las personas. Y retomo para finalizar, porque nos queda un minuto, justamente lo que ha dicho el doctor Borja. Pedimos a toda la población que no olviden el exhorto, el llamado que hicimos muy enfáticamente hace unas pocas semanas: quédate en casa, porque es la única manera de reducir los contagios y por lo tanto es la única manera de salvar vidas. Cuando venga la fase 3, que quedan pocos días, literalmente muy pocos días para el inicio de la fase 3, vamos a tener una progresión muy acelerada de este problema y ya va a ser irreversible. Lo que hagamos hoy, nos quedan muy pocos días para hacerlo enérgicamente y evitar estar en contacto con otras personas el mayor tiempo posible, todas y todos, no solamente las personas con mayor riesgo de complicarse. Entonces, insistimos, quédate en casa. Esta es la medida de precaución, de prevención, de control que hoy es necesaria. Gracias. Gracias, doctores. Buenas noches, Alejandro Lelo de la REA. Preguntar, doctor, solo para hacer una precisión, ¿qué le recomienda usted a la gente que cuando trabaja, llega a casa para proteger a los niños y si usted cree que es conveniente llevar a los niños al trabajo? En días recientes, el domingo concretamente, vino el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, y nos mostró el material que tenemos sobre niños y adolescentes. En esta Doctor, semana, ¿usted no cree haber violado, incumplido el protocolo el sábado anterior cuando trajo a su hijo aquí a Palacio Nacional? Y se lo pregunto no porque no es un asunto familiar, porque usted es el ejemplo de todos los mexicanos en este momento y trae a su hijo a Palacio. Además, Palacio Nacional es un lugar público. ¿No incumplió este protocolo de cuidado a los niños? ¿No dio un mal ejemplo, doctor? El ejemplo es importante, pero lo más importante es la conciencia del riesgo. Hemos estado hablando todos los días, espero que usted haya prestado toda la atención debida a las medidas de precaución. Entonces, en un momento dado, querer enfocar a un funcionario público en términos de su vida privada, pues creo que es ganas de querer distraer la atención. Perdón, doctor, tomemos no es vida en cuenta privada porque que ocurrió las en un lugar medidas público, de doctor. precaución deben ser consideradas en todos los casos. Hoy, por ejemplo, de manera me parece un tanto morbosa, fuimos con el secretario de Salud y los compañeros de INSABI a buscar algo que desayunar aquí a unas pocas cuadras y tuvimos un acoso de varios fotógrafos que estaban retratándonos mientras
nos tomábamos el café y nos tomábamos una torta ahí en la vía pública. Entonces creo que hay que dimensionar de acuerdo a lo que corresponde. Gracias. Es usted un hombre público. Última pregunta, y la pregunta era con fines públicos, doctor. Gracias. Definitivamente sí, y es muy sencillo de alguna manera explicarlo. La enfermedad se transmite sabemos que es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Una persona que está enferma, que tose y estornuda, en estas gotas que salen en la tos y en los estornudos están el virus que en su momento puede contagiar. Si esa persona que tose o estornuda encuentra a otra persona que en este caso es susceptible para la enfermedad, que para fines del país somos todos los que no hemos enfermado, porque al ser una enfermedad nueva nadie tiene anticuerpos que lo protejan, ni existe, por lo tanto, lo sabemos, una vacuna para poder controlar. Entonces, todos los que no hemos enfermado de COVID-19 somos susceptibles. Entonces, si una persona tose y estornuda y encuentra a otras personas susceptibles, entonces está, lógicamente, el contagio directo. Si las medidas de sana distancia no se dan, si las personas siguen conglomerándose en actividades sociales, al aire libre o más aún en espacios cerrados, donde entonces la transmisión todavía se da con mayor eficiencia, entonces claro que vamos a tener una mayor tasa de transmisión y vamos a tener una mayor cantidad de personas infectadas y que muchas de ellas van a enfermar, muchas de ellas van a ser casos graves y pueden en su momento también fallecer. Por eso la importancia de acatar las medidas de sana distancia, del autorresguardo domiciliario que estamos teniendo, independientemente de tener o no síntomas, porque esto es lo que produce es precisamente un distanciamiento entre las personas que evita que esa tasa de infección o que esa probabilidad de contagiarse esté presente. En términos generales, este tipo de medidas uno las desea reservar, y fue el caso de México, no solo como un deseo, sino como una decisión de Estado, reservar para el momento en que son indispensables. Recordarán quizá que en enero y febrero empezó de manera creciente voces, opiniones en algunos periódicos, en algunos columnistas, en las redes sociales, que de manera cada vez más vehemente exigían que en México tomara ciertas disposiciones análogas a las que en ese momento se estaban tomando en países como Italia, España y otros países europeos, o en un momento dado también Estados Unidos. Y repetidamente decíamos, hay dos razones importantes para no tomar ese tipo de medidas, de hecho 3 razones. La primera es, algunas de estas medidas no tienen una base sólida en términos técnicos, concretamente nos referimos al tema del cierre de vuelos. El cierre de vuelos. Y hemos comentado que en toda la historia de la epidemiología no se ha documentado que el cerrar físicamente las fronteras tenga una utilidad para el control de la propagación de infecciones. La segunda razón fue, dijimos, hay otras medidas que en su momento México tomará, pero no en ese momento, porque México entró a la epidemia un mes después que Europa o que Estados Unidos. Y en tercer lugar, lo que dijimos es, estas medidas tienen límite. ¿Por qué razón? Porque tienen un efecto adverso o múltiples efectos adversos, efectos secundarios sobre la economía, sobre la sociedad. Y enfatizamos que una de las mayores preocupaciones era el conjunto de la economía del país, pero también las economías familiares, porque México, a diferencia de muchos países europeos, tiene una distribución de los ingresos, de la riqueza, extremadamente desigual. Hay una enorme injusticia económica y social en México desde hace 40 años y cada vez ha sido peor, al grado que la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y cerca del 12% en condiciones de extrema pobreza. Y esto repercute porque cada una de estas personas vive literalmente al día. No vive de un salario fijo, vive de las ganancias que tiene en un comercio, muchas veces de actividades económicamente inestables o informales. Bueno, nos reservamos las intervenciones hasta el momento en que era indispensable ejecutarlas y hubo 2 señales para considerarlo.
La primera fue el punto de inflexión de la curva epidémica que ocurrió el viernes 13 de marzo, con la triplicación en el número diario de casos. Y lo segundo, cuando identificamos que la duración estimada de las intervenciones posiblemente podría llegar a un mes, quizá mes y medio, quizá 2 meses, si fuera extremadamente indispensable, necesario. Regresando a su pregunta, que me parece enteramente válida, podemos traer a las personas expertas porque existen, mayormente esto ha sido a través de la Secretaría de Economía. Precisamente mañana volvemos a tener una de las múltiples reuniones que tenemos, también la Secretaría del Trabajo, y participamos en distintas rondas de conversación, tratando en todo momento de balancear. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también, por cierto, que tiene responsabilidades específicas en la materia, y tratamos de balancear el punto óptimo. Muchas gracias. Doctor, por favor. Sí, a mí me gustaría mencionar que en los últimos días hemos estado muy preocupados y ocupados por conseguir los materiales, sobre todo los ventiladores, los respiradores que vamos a necesitar para este cupo máximo. Y hemos también recibido ofertas de donaciones, pero hay una ayuda que yo me gustaría pedirle a la población. Ayúdenos a evitar que los pacientes lleguen, ayúdenos a evitar el contagio. La mejor manera como nos pueden ayudar para los médicos que estamos tratando pacientes y que necesitamos de esos ventiladores es disminuyendo el contagio, el distanciamiento social. Entiendo que es muy preocupante ver a un paciente que no puede respirar y que le pudiera hacer falta un ventilador en este pico de la epidemia. Pero la mejor manera que podemos ayudar es disminuyendo el contagio, disminuyendo la transmisión. Todavía estamos a tiempo, todavía podemos hacer más estricto el distanciamiento social, y es por eso que el gobierno ha decidido, tomando en cuenta estas afectaciones económicas, pero tomando más en cuenta que el mayor impacto es esta parte de la sana distancia, porque la epidemia, como lo ha mencionado el presidente y el doctor López-Gatell, no se enfrenta con los hospitales, no se enfrenta con los respiradores. Se enfrenta desde las medidas de distanciamiento social, la sana distancia, se enfrenta con la higiene personal, todo esto que hemos estado diciendo, lávate las manos, desinfecta, procura no tener estos riesgos de contagio. La vigilancia epidemiológica que se ha hecho en el país con el estudio de contactos, la detección oportuna de los contagiados para poder disminuir los contagios. La preparación que tenemos que tener en los hospitales, sí, pero en los hospitales no solo vamos a tener respiradores, tenemos que organizarnos de la manera adecuada para recibir a los pacientes. Y una vez que pasó todo esto y una vez que hicimos todos los esfuerzos, entonces sí vamos a tener hospitales preparados con respiradores y demás, pero también en ese pico debemos entender todos que vamos a tener hospitales llenos, que tenemos que tenerlos organizados, pero van a estar llenos, como ya empezaron a llenarse, pero todavía estamos a tiempo que en estos otros lugares disminuir la transmisión. Entonces les pido que todavía estamos a tiempo de disminuir la transmisión para no necesitar esos respiradores, esos ventiladores que hacen falta, sí, pero todavía podemos disminuir el número de casos. Muchas gracias, doctor. Y financiera. Y mañana hablamos más. Muchas gracias.